yo quería comenzar con la pregunta un poco más base, ¿no? Referente a este asunto que tantos titulares está copando en las últimas horas sobre el caso de Anabel Pantoja y la investigación que tiene por presuntamente maltrato. Cuando un bebé llega a una consulta de pediatría, ¿qué tiene que ocurrir? Ya no solamente eh, de motu propio por el propio pediatra, por tema personal, porque él lo sienta actuar así, sino ya también por normas que tiene que cumplir un pediatra para que se abra una investigación de este calibre. Bueno, muy bien la pregunta. Mira, cuando observamos o hacemos una exploración a cualquier niño, y sobre todo si son bebés, una exploración exhaustiva, hacemos una, digamos, hablamos con los padres, hablamos a ver cómo fue sus antecedentes de parto, etcétera, etcétera, y según vemos esa historia, pasamos lo que llamamos la exploración física del niño, ¿no? Entonces hacemos todo tipo de exploración. Y entonces, según esa exploración, hacemos digamos, una primera pauta y consideramos lo que llamamos un juicio clínico, ¿no? Entonces, en esa exploración empezamos a ver alguna sintomatología que no nos parece, digamos, ordinaria, sino extraordinaria, que haya signos muy Sospechosos. heterogéneos, exactamente, por llamarlos así, que no son los clásicos, ¿no?, de un niño sano y normal. Pues entonces lo reseñamos, lo apuntamos y hacemos una valoración muy exhaustiva, ¿no? De tal manera que vemos que entre los reflejos que tiene el niño, la situación del niño y todo lo que en la historia nos han contado, ante esa situación, y si tenemos una duda razonable, pues ponemos, digamos, en una especie de observación en el informe. Y siempre hacemos un informe, pero nunca que es dogmático, porque si no, nunca el dogmático quiere decir que es real. Y siempre ponemos nunca diagnóstico, sino ponemos juicio clínico. Juicio es una hipótesis. El diagnóstico es una tesis que está demostrado, ¿no? Entonces, ante esa situación, ponemos presunto, siempre presunto, niño en riesgo social. No, la palabra maltrato, Es fuerte. digamos, suena un poco despectiva, pero el riesgo social implica muchas cosas, ¿no? Entonces, eso lo apuntamos y lo describimos el motivo, ¿no? Ante una historia incongruente, una serie de sintomatologías no precisas o adecuadas, no hay objetivización de signos que nos hacen que haya una normalidad en la exploración física y neurológica del niño. Entonces, ante eso, nosotros hacemos esta observación, ¿no?, y lo ponemos en el juicio clínico. Y por supuesto, entonces lo que hacemos es una notificación al juez y al fiscal. Al fiscal de menores, porque lógicamente es que el que acelera un poco los trámites, ¿no?, con el juez. Y entonces, ante esa situación, con ese juicio clínico, se intervienen otros profesionales conjuntamente, como pueden ser los psicólogos forenses y los médicos forenses. Entonces, ante esa situación, pues de posible riesgo social, con respeto a los padres y al respeto digamos, a la paternidad y la maternidad, evidentemente vemos que al haber una duda razonable, el profesional tiene la obligación de notificarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hace y el niño realmente lo tiene y se demuestra, caemos en lo que se llama negligencia por omisión de deber. Y eso está penado, lo cual nosotros no somos jueces, somos, digamos, simplemente testigos oculares, objetivos de un niño o una niña en una situación de duda ante ese cuadro clínico que nosotros hemos observado. Por eso nosotros no es una actitud de demonizar a los padres, ni sino de proteger al menor, lo que Claro. sea el principio fundamental del respeto al menor, ¿no? Entonces, son los derechos fundamentales del niño. Entonces, O- y eso hay que, digamos, transmitirlo para, digamos, procurar evitar riesgos para el menor, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que nos hace sospechar que ha habido, o en este caso, no lo sé, pero porque no se sabe, porque claro, el Tribunal Supremo ha dicho que no se debe, o sea, no se debe, digamos, difundir lo que se haya
digamos, diagnosticado o se haya visto, ¿no?, dentro de las pruebas complementarias que ahí en Canarias le hayan hecho en ese hospital, ¿no? Por eso, digamos que si la pregunta es obvia, si han hecho ese tipo de notificaciones es porque algo, digamos, sospechoso han visto por un lado en las declaraciones de los progenitores custodios y por otro lado en las exploraciones objetivas que han visto en el menor, ¿no? Mira, Jesús, dos cosas. En primer lugar, para que quede claro que en cuanto se ve algo sospechoso o algún tipo de lesión anormal en esta exploración en la que usted estaba hablando, lo primero que se hace por el protocolo, que es claro y preciso, es hacer que conste en las autoridades, informar a las autoridades. Eso es lo primero que se hace, ¿no? En todos los casos. Por supuesto, en todos los casos, independientemente de lo que importa es el interés superior del menor. Es decir, lo importante es no quiénes son los padres o qué representa en la sociedad los padres, sino el niño. O sea, sus derechos pueden estar alterados y ese principio fundamental tenemos que respetarlo. Y además, el riesgo de la salud que pueda tener ese niño ante esos signos más o menos objetivos que hayan visto los profesionales. Porque nosotros no hablamos de subjetividad del profesional. Yo puedo pensar lo que quiera, pero si yo en mi exploración veo datos objetivos dentro de la exploración física en general que hayamos hecho, pues eso lo siento muchísimo, pero tengo que proteger al menor. Esa es mi obligación. Y la segunda cosa que le quería comentar es, se está hablando mucho, ¿no? Ya en términos generales, antes de entrar en detalles o de particularizar en este caso, es del famoso síndrome del niño zarandeado, ¿no? Existen muchas dudas y hay muchísima gente pues, que desconoce, entre ellas yo desconocía exactamente, concretamente, aparte de no tengo hijos y porque tampoco tengo por qué conocer toda la terminología de este tipo, qué es lo que es exactamente y que además es una de las causas de lesiones en muchos bebés, ¿no? Que usted habrá visto, bueno, que tú habrás visto, como has dicho que no te trata de usted, durante todos estos años en muchas ocasiones. Sí, no, evidentemente, hemos visto casos y además os voy a decir una cifra. En España hay una media de 100 niños que han sufrido el síndrome del niño zarandeado. O sea, el zarandeado es el movimiento, la agitación que se hace un niño. Y esto muchas veces ocurre porque ante una situación, digamos, de vital del niño, o bien por llanto excesivo, o porque tiene hambre, o tiene dolor, o tiene... Las razones del llanto de un niño son muchas y variadas, de tal manera que eso, como consecuencia, hace que los padres se encuentren nerviosos o alterados, entonces acojan al niño con ánimo de saber qué es lo que le pasa y entonces agitan y mueven al niño de tal manera que los menores, sobre todo de niños muy pequeñitos, sobre todo recién nacidos, o lo que llamamos en la etapa neonatal, que son los primeros 30 días, ¿no? Pues se agitan, se mueven la cabecita hacia adelante y hacia atrás, teniendo en cuenta que los músculos del cuello todavía no están demasiado desarrollados para sujetar los posibles movimientos bruscos del cuello, ¿no? Y entonces el cerebro, dentro del cráneo, se mueve de un lado para otro y los vasos sanguíneos del cerebro se pueden romper, entonces originar lo que llamamos hemorragias cerebrales, hemorragias subdurales y a veces también hemorragias retinianas e incluso, digamos, producir lo que también como consecuencia se llama edema cerebral, ¿no? Agua dentro del cerebro, lo cual esto puede ocurrir y puede tener unas secuelas importantes. Entonces esas secuelas pueden ser muy variadas, pueden incluso hasta la muerte. O sea, evidentemente esas secuelas son variadas. Esto que acabo de decir, y si puede causar un retraso, niño, puede causar un montón de cosas. Claro, ¿no? Y si supervive el niño, puede causar muchísimas situaciones de desarrollo muy lesivo para el niño, muy retrasado, con problemas neurológicos importantes. En fin, que el problema es bastante importante, ¿no? Entonces, claro, eso son niños que presentan a veces una irritabilidad extrema, con dificultad, pues a veces que tienen problemas, tienen dificultad para estar despiertos y entonces eso genera un cierto
a los padres un cierto, digamos, inseguridad, inquietud, nerviosismo, y claro, eso puede hacer que el niño le genere estos síntomas que acabo de comentar, que muchas veces se manifiestan, no en principio muy graves, pero a veces se manifiestan por convulsiones también, y el niño empieza a ponerse de un color diferente, color así como azulado, y a veces, sobre todo, hemorragias en los ojos, o sea, es decir, lo que antes decía, hemorragias retinianas que pueden producir como consecuencia de este Parece zarandeo, un ¿no? acto como muy cotidiano que tú cojas al niño y a lo mejor tal, pero puede traer, hay que tener mucho cuidadito porque puede traer unas Claro, claro, que consecuencias eso realmente graves de por vida. hay que evitarlo, ¿no? Y eso es lo que nosotros decimos, que el problema no es, no, yo entiendo que a veces como nadie nacemos padre ni madre, ser padre o madre no depende de la fecundación, ser padre o madre depende de la educación. O sea, no consideremos que hay que tener como un estudio para ser madre o padre, no, porque una noche sabática la puede tener cualquiera y aparece el embarazo. Entonces, pero no es eso, el ser padre, ¿no? O sea, el problema es si el niño llora y demás, y aunque no estén maduros, lo lógico es generar, digamos, eh, eh, pues una empatía con el niño, es decir, cogerlo, bailarle la lambada si es necesario continuamente, es decir, cantarle, hablarle, incluso ponerle música, y a veces solamente con el ruido de la aspiradora los niños por ese ruido se les quedan como anestesiados, ¿no? O sea, no hace falta tener un tocadiscos o tener ahí a Beethoven ni a Un baile Mozart, especial. Don sino Jesús, tener algo que le relaje al niño, ¿no? Y eso aprendemos todos así, ¿no? Y dejamos, yo qué sé, y cogerle y darle una vuelta, porque muchas veces le decimos a los padres, mira, coge al niño y den una vuelta al coche. Y curiosamente en el coche los niños se duermen. Y dices, eso uy, es ¿qué le ha así, eso es pasado una aquí? ley. Pues la vibración del motor que nosotros cuando vamos conduciendo no lo notamos, evidentemente, pero los niños Pero lo sí. notan. O sea, son actitudes, aunque sean muy superficiales, muy vulgares, pero son reales, ¿no? Creo que eso, creo que entre otras cosas, pues cuando un niño está muy irritable, y hay que pensar eso, porque un niño llora, tiene muchos tipos de llanto, tiene hambre, tiene sed, tiene ganas de brazos, tiene el vínculo que tiene que hacer, sea niño o niña, pues lógicamente necesita, pues eso, los brazos. O sea, es decir, aunque no nacemos padres, tenemos que tener sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, y luego, lógicamente, tenemos que aprender a sobrellevar a ese bebé o ese niño o niña que normalmente nos puede alterar un poco nuestra vida habitual, que no estamos habituados, pero bueno, aprendemos todos Pero, conjuntamente. Jesús, entiendo que los padres deben conocer los riesgos, ¿no? de este síndrome y deben aprender, supongo, a manejar o a emplear ciertas técnicas a manejar un poco el estrés, ¿no? Y la frustración que en determinados momentos se puede tener, ¿no? Sí, no, hombre, claro, claro. Muchas veces te hacen consultas que mira que el niño llora mucho, no sabemos si es por hambre o sed o lo que acabo de decir, ¿no? O que tenga, pues muy típico, a partir de los 15 o 20 días de vida, los niños durante los 3 o 4 primeros meses tienen lo que llamamos el cólico de lactante, ¿no? Que eso, pues, aburre al diablo y a Dios y a su madre, ¿no? Como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque lógicamente una pareja joven que está trabajando y de súbito el niño empieza a las 6 de la tarde con llanto, un moleque, un quieto, y resulta que está así hasta las 4 o 5 de la mañana, justo cuando se tienen que levantar los padres para ir a trabajar. Y el niño a esa hora se duerme, toma castaña, y eso genera, eso como he dicho al principio, frustración, digamos, irritabilidad y digamos, este tipo de problemas que los padres muchas veces no son capaces de solucionar y a veces trae ese tipo de actitud, ¿no? O sea, hablo en Don general, Jesús, por supuesto. una pregunta completamente desde la ignorancia. A lo mejor usted me va a decir que es demasiado obvio, ¿no? Pero cuando se examinan las lesiones, entiendo que los profesionales sabéis diferenciar con mucho o poco margen de error.
pues claro, cuando hablamos del síndrome este, pues estamos hablando a lo mejor de un movimiento más brusco, de algo que es sobrepasado. ¿Se puede diferenciar entre un abuso a propósito o involuntario en esas lesiones, en esas heridas que se ven? Hombre, si el maltrato no es, o sea, el niño zarandeado a veces no tiene lesiones que veamos, ¿no? Porque son lesiones son diferidas, no aparecen en el primer momento, ¿no? Y salvo que haya el maltrato físico, evidentemente, ¿no? Entonces eso sí que hace sospechar, porque lógicamente si hay hematomas en determinadas partes del cuerpo y demás, eso por lógica es evidente, ¿no? Otra de las cosas que muchas veces tenemos que diferenciar, porque a veces te dicen, no, es que el niño se cayó, ¿no? Bueno, se puede caer, efectivamente, y si el niño está bien, se queda dormidito, bueno, pues a lo mejor no tiene nada, pero habrá que observar este niño de una manera continuada, porque de una manera diferida, si él se cayó y él pegó un golpe de cabecita en el suelo, puede tener pues un hematoma subdural, o sea, neurológicamente digo, en el cerebro, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar, pero sí detectamos claramente cuando hay un hematoma por maltrato físico, porque hay hematomas que al caer sabemos cómo ha caído, pero si aparecen en otros sitios que no son los adecuados, sospechamos que haya algo que no es evidente y está relacionado con la caída, ¿no? Por eso, claro que sí, o sea, podemos tener dudas, Se como todo el mundo. diferencia, son Pero diferentes a lo esa mejor las duda, lesiones y los lugares y las formas de las lesiones interiores, son diferentes que si es un accidente claro, a que si es un... claro, porque es que muchas veces, como he dicho antes, en el zarandeo no aparecen las lesiones. Muchas veces las más manifiestas son lo que he dicho yo, ¿no? Que aparecen entre las 24 y 48 horas, pues hemorragias retinianas. Oh, ¡No! no. ¡Jesús! Eso es que le han llamado, eso es que le han llamado por teléfono seguro. Seguro que ahora aparece. Eso es porque le han llamado. Mira, ¿lo ves? ¿Será Anabel? Naturales, ¿no? Y edema, o sea, el edema cerebral. No. Ahora ya vuelve, ya aparece. Eso es que le han llamado o le han hablado por el WhatsApp. Eso ahora inmediatamente se recupera. Espero que sepa volver a entrar, que nos ha costado, ¿eh? Ha costado. Ha costado, no mucho, lo ha conseguido, ¿eh? Espero Ay, que os esté Jesús. gustando el directo, familia. Aprovechamos esta pequeña pausa mientras que el invitado retoma la conexión para recordaros a todos que el like es completamente gratuito y demás. Debería ser una costumbre. Digamos lo más evidente, ¿no? O sea, Jesús. bueno, eso es un poco Jesús. Siempre debemos sospechar que haya siempre una duda razonable por el bien del menor. Y ante esa situación, lógicamente, tenerlo en cuenta, ¿no? Y en el llanto del niño que hemos dicho tantas veces, pueden tener hambre, estar incómodos o estar cansados también, son bebés, o tienen la sensación de estar solos, porque el apego, el vínculo que tiene que hacer con los padres, los niños lo necesitan. Y claro, pues eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el llanto es muy heterogéneo y muy variado. Porque como he dicho, a veces también otra cosa muy importante, y es que a veces los niños no pueden eructar, no pueden echar los gasecitos, ¿no? Entonces, o tienen mucho frío y calor, ¿no? Porque a veces están abrigados y yo siempre les digo, mire, la ropa que debe llevar un niño en invierno es la que lleva la madre más una prenda y en verano menos una. Vamos, no es científico, pero es un poco orientativo. Y a veces van embutidos con tantas capas parece una cebolla con tantas capas y bueno, pues todos esos adornos que se compran por recién nacido y entonces el pobrecillo, pues eso también transpira mucho más, o sea, suda, y eso pues le genera o mucho calor o mucho frío, ¿no? Dependiendo de cómo está abrigado, ¿no? O sea, digamos, no sé, esto es lo importante que les decimos a los padres que hay que tener en cuenta, ¿no?